Hola, si es primera vez que estudias física universitaria, te recomiendo ver los videos cómo están ordenados en la lista de reproducción o si estás buscando algo en específico. Comenta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones que así me ayudaría a ser millonario. Bueno, ahora el video que viene es sobre masa reducida, que es un concepto que se usa harto en sistemas de partículas, sobre todo cuando hay un objeto que es muy grande y otro que es muy pequeño y están interactuando entre sí, como por ejemplo puede ser una estrella y un planeta que está alrededor de ella. Entonces, vamos a dar el marco del problema primero. Tenemos dos objetos que están interactuando de tal manera que las únicas fuerzas que tenemos son las fuerzas internas. Entonces, pongámosle que aquí tenemos una masa 1, una masa 2, y le pongo ahí fuerza 1, 2 a la fuerza que siente 1 hecha por 2, y F2, 1 es la fuerza que siente 2 hecha por 1. Esos subíndices los cambié con respecto al video anterior porque para que quede todo más ordenado. Así que hay que tener siempre mucho cuidado con qué significa F2, 1, porque a veces puede ser la que siente 1 gracias a 2, o a veces puede ser la que hace 1 en 2. En este caso se va a leer la que siente 2 gracias a 1, la que siente 1 gracias a 2. ¿Ya? Bueno, con el sentir, digamos, ustedes entienden a qué me refiero. Bueno, tenemos los vectores de posición, ahí tenemos R1, tenemos R2 y las fuerzas, masa 1, masa 2. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es hacer la ecuación de movimiento para estas dos partículas, la ecuación de fuerza, y también definir un vector de posición que sea desde la perspectiva de 2 mirando hacia 1. Entonces, primero hagamos las ecuaciones de posición de movimiento. Tenemos que la fuerza total sobre m1 es solamente la fuerza 1, 2, esa que está ahí. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración o la masa por la derivada de la velocidad. Ahí está. Hacemos exactamente lo mismo para el segundo objeto. La fuerza total que siente este objeto es F2, 1, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, masa 2 por la velocidad derivada de 2. Y acá lo único que hice fue despejar esto, porque más adelante me va a servir, ¿ya? Solamente dejé la aceleración igual a la fuerza partido la masa. Aceleración igual a fuerza partido la masa. Ahora definamos el sistema donde el origen está en M2 y está mirando a R1. Entonces, es ese vector que si se fijan en la resta entre el vector de posición 1 menos el vector de posición 2, si restamos estos dos vectores me da justo R12, que significa la posición de 1 mirado desde 2. Esta es la definición, ¿ya? R12 es igual a R1 menos R2, y yo tengo estas velocidades de acá, entonces las quiero hacer aparecer. Entonces derivamos esto, me quedaría la derivada de este vector de posición nuevo, ahí está, la derivada del vector de posición, ahí está, y la derivada del otro vector de posición, ahí está. Y ahora lo que vamos a intentar hacer es mezclar todo esto para que el problema esté, reduzcamos este problema de dos objetos así, mirándolo desde un origen arbitrario, a mirar este problema como si nosotros estuviésemos parados en uno de los objetos mirando al otro. Entonces, vamos a intentar llegar a la ecuación de movimiento de ese problema. Entonces, vamos primero a restar estas dos ecuaciones. Ahí está, la derivada de la velocidad 1 menos la derivada de la velocidad 2 es igual a estas fuerzas restadas. Ahora, pasando de aquí a acá, lo único que hice fue la derivada de dos funciones, lo mismo que la derivada de las funciones que en este caso se estaban restando, ¿se fijan? Entonces V1 menos V2. Y aquí, como son fuerzas internas, y una es la acción, o sea, la reacción de la otra, podemos esto cambiarlo por menos F12. Entonces me quedaría menos menos F12, que es más F12, ¿ya? Estas dos fuerzas que están en el problema son exactamente iguales, pero de magnitud opuesta. Eso es lo que me permitió hacer el cambio. Tercera ley de Newton. Entonces, luego esto nosotros ya lo teníamos definido aquí. Eso es la velocidad de 1 respecto de 2, un cambio de sistema de referencia. Y acá puedo factorizar por F12. Me queda 1 partido de M1 más 1 partido de M2. Y tengo esta ecuación que está aquí abajo, que simplemente acá sumé las dos fracciones con distinto denominador. Toda esta fracción la paso hacia el otro lado y me queda esto acá. Fíjense, la fuerza 1, 2 es igual a la derivada de la velocidad de este objeto que es 1 mirándolo desde el punto de vista del objeto 2, y este término de acá, que si se dan cuenta tiene unidades de masa, porque arriba tenemos masas al cuadrado y abajo tenemos masa
masa al cuadrado dividido masa, me va a quedar un término que tiene unidades de masa. M1 M2 paso para el otro lado multiplicando y M1 más M2 paso para el otro lado dividiendo. Bueno, y si definimos la masa reducida de esta manera, y nosotros sabemos que la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿cierto? La derivada de la velocidad de 1 vista desde 2 es la aceleración de 1 vista desde 2, nos queda esta ecuación de acá abajo. Y esta ecuación es muy importante porque es como la típica ecuación de fuerza igual masa por aceleración, pero la justificación que hicimos nos permite decir que esta ecuación nosotros la podemos ocupar cuando, por ejemplo, estamos parados en el Sol mirando a la Tierra. ¿Se fijan? Entonces, es muy útil para cuando tenemos objetos en el espacio. ¿Se dan cuenta? Porque, claro, acá en la Tierra uno como que... yo me puedo poner en el... Yo puedo decir, ya donde estoy parado yo es el cero de mi sistema de referencia, pero en el espacio, ¿cuál es el sistema de referencia real? Entonces aquí creamos un sistema de referencia el cual tiene una ecuación muy similar a la que ocupamos siempre, y eso es bien útil, ¿se fijan? Porque al final dejamos de ocupar ese cero arbitrario que nosotros habíamos puesto y estamos parados en M2. Ahora, ¿qué es la masa reducida? Entonces esto va a servir mucho cuando nosotros estemos mirando un objeto pequeño desde uno grande. Fíjense, esto es la masa reducida. Yo puedo acá poner M1 y el M2 dividirlo por M1 más M2. Multiplicación de fracciones, se multiplica lo de arriba y el de abajo queda ahí, así que no he hecho nada raro. Y ahora este M2 puedo pasarlo dividiendo al M1 y al M2 de acá. ¿Se fijan? Me quedaría esto acá. Ahora nosotros pensemos qué es lo que pasa, cuánto vale esto cuando M2 es mucho más grande que M1. Por ejemplo el Sol, que es mucho más grande que la Tierra. Entonces, cuando el Sol es mucho más grande que la Tierra, fíjense que este término que está acá, todo este término que está acá, fíjense que acá tenemos 1 dividido M1 partido M2. Pero M1 partido M2 da 0. Porque la Tierra, o prácticamente 0, porque la Tierra es mucho más chica que el Sol, entonces esta fracción prácticamente es 0. Entonces todo este término grande se convertiría en 1 partido 1, y eso dejaría que la masa reducida es M1. Entonces la masa reducida me va a servir mucho y la voy a poder aproximar al tamaño del objeto más pequeño cuando yo estoy parado o pongo mi sistema de referencia en mi objeto más grande. Entonces acá tenemos el caso, un objeto súper grande, el Sol. Nos ponemos ahí en el centro del Sol, decimos que este va a ser el origen de nuestro sistema de referencia, entonces este va a ser el vector R de posición 1, puede ser la Tierra, por ejemplo, vista desde el objeto 2, que en este caso es el Sol. Y voy a poder hacer esta ecuación, F12 es igual a la masa reducida por la aceleración 1,2, que es la aceleración de la Tierra. Pero, gracias a toda esta justificación, esto me queda así. ¿Se fijan? La masa reducida, como el Sol es mucho más grande que la Tierra, puede ser la masa de la Tierra. La aceleración de la Tierra es la aceleración de la Tierra respecto al Sol. Y acá tengo la fuerza que siente la Tierra respecto al Sol. Y esta es una ecuación ya facilita, es la que a uno siempre le pasan, pero tiene toda... O sea, yo pude poner aquí la masa de la Tierra por toda esta justificación y por el hecho de que la Tierra es mucho más chica que el Sol, ¿se fijan? Por eso yo puedo poner aquí la masa de la Tierra, si no tendría que poner... Bueno, de hecho la masa reducida sería algo mucho más preciso. Pero igual puedo poner la masa de la Tierra porque esta división es casi cero. Pero esto es una aproximación. Entonces, para eso sirve la masa reducida y vamos a ver otras utilidades más adelante.